Listos. A solas al huerto yo voy cuando duerme aún la floresta. Y en quietud y paz, tu Jesús estoy oyendo sordo allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré. Y el encanto que hallo en él allí, con alguien tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio. Solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré. Y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno llegue la sombra. Ven a oír y a escuchar yo voy, su voz de aunque la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré. Y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Gracias, hermanos, y vamos a coger la ofrenda. Si un hermano ora, por favor. Hagamos tranquilo, Padre mío, gracias, una vez más por este día, gracias por tu hermano. Lo que vamos a pedir, Señor, que mantenga los dientes de su casa, que van a levantar, y que no tenga trabajo, Señor, que nos esté proveyendo, Señor. Con fuerza de la fe, en Cristo Jesús. Amén. Ven a sus Biblias, hermanos, por favor. Salmo 63:1 y luego Hebreos 4:16. Dios mío, eres tú. Bajen un poquito, a ver, hermano, si se puede. 1, 2, 3. No se va a poder. Para morder el... Póngalo aquí. Póngame aquí, no me muevo. Trataré de ponerme bien aquí. 63:1 de Salmos dice: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Voy a ir a Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En la mañana prediqué de conocer a Dios, y en esta tarde, hermanos, predicaremos la comunión con Dios. No podemos tener comunión con Dios si nosotros no conocemos a Dios. Así que vamos a predicar
la comunión con Dios. Señor, y pagamos las gracias porque es bueno con nosotros. Pedimos, Padre, su bendición y su dirección, Señor. Hablen, Padre Celestial, sea con nosotros, por favor. Damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. La palabra comunión viene de la unión de dos palabras, que es la palabra común y la palabra unión. Entonces, el significado de comunión es la unión de dos o más cosas en lo que tienen en común. No me pierdan, hermanos. Comunión con Dios es compartir algo que es común a ambos y que está llamado a adaptarse a las características de Dios. Entonces, la comunión es la unión y las cosas en común que tenemos ambos. Por ejemplo, hermanos, yo no puedo tener comunión con Dios si yo no predico el evangelio de Cristo. Porque para Dios, hermanos, lo importante para Él son las almas perdidas. Si yo tengo comunión con Él, voy a tener en común todas las cosas. Entonces, de mi labio, yo empezaré a predicar el evangelio de Cristo a toda criatura. Pero muchas veces, hermanos, no hacemos las cosas que le agradan a Dios. Número uno, porque no lo conocemos. Y número dos, porque no tenemos comunión con Dios. Con frecuencia en nuestra agenda de vida tenemos muchos proyectos y deseos. Y en esos proyectos y deseos existe Dios, pero Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida, en nuestra agenda. Le pasó a Sansón, hermanos. Al principio Sansón tenía comunión con Dios y Dios bendecía la vida de Sansón. Pero de repente Sansón no se dio cuenta cuando Dios ya no estaba con Sansón. Y Sansón terminó siendo un juguete de los filisteos. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuando Dios ya no está con nosotros, hermanos. Porque hemos perdido la verdadera comunión que deberíamos tener con Él. A la iglesia de Éfeso le dice, porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y la iglesia de Éfeso, si usted lee Apocalipsis, era una iglesia tremenda, hermanos. Pero había dejado su primer amor. Habían dejado la comunión que tenían con Dios. Y Dios, hermanos, le interesa que usted y yo tengamos comunión con Él. Hermanos, Dios nos dejó aquí en la tierra cuando fuimos salvos, no porque estamos guapos. No, nos dejó con un propósito de tener la comunión con Él y por medio de esa comunión con Él poder trabajar para Él. Si no, Dios me hubiera salvado, inmediatamente me hubiera llevado al cielo. Pero nos ha dejado con el propósito que sus hijos tengan comunión con Él. Hermano, qué importante es tener una comunión íntima con nuestro Dios. Vaya a Salmos 27:8, por favor. El creyente sincero desea en su corazón tener comunión con Dios. No todos los creyentes van a tener ese deseo en su corazón, pero el creyente sincero desea tener esa comunión con Dios. 27:8 de Salmos. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Hermanos, ese debe ser nuestro anhelo de poder buscar el rostro de Dios. Significa que yo al buscar el rostro de Dios tendré esa comunión íntima con mi Dios. La pregunta es, hermanos, ¿cuántas veces usted y yo buscamos el rostro de Dios? ¿Cuántas veces, mi hermano? No podemos decir que solamente el día domingo y usted diga que tiene comunión con Dios. Se está engañando a usted mismo. La comunión con Dios es a cada instante, en cada momento, todos los días, las veces que sean necesarias, hermano.
Solamente el cristiano sincero va a desear esa comunión con Dios. Salmos 42:2, por favor. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es una pregunta, hermano. Es un anhelo del salmista cuando dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Eso me indica a mí que el salmista tenía una comunión verdadera con Dios. Mi alma, dice, tiene sed de Dios. Hermano, eso es solamente cuando usted y yo tenemos una comunión con Dios. Es empezar a leer la Biblia, no poniendo capítulos fijos, no mirando el reloj, hermano. Es pasar tiempo en comunión con Dios. Quizá ya pasaron 3 horas y tú estás allí porque tu alma tiene sed de Él. Tienes ese anhelo en tu corazón de poder tener esa comunión con Dios. Señor, háblame, Señor. Así como Jacob, que le dice, no te dejaré hasta que me bendigas. Y peleó con el ángel de Jehová y no lo dejaba hasta que Dios lo bendijo, hermano. Que no existe esa verdadera comunión en nosotros. No existe, hermanos. Miren, ahí mismo en Salmo 63:1. Bueno, brinca 73:28, porque ya leí el 63:1. Salmo 73:28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Hermano, cada que usted y yo tenemos comunión con Dios y estamos cerca de Dios, es el bien para nosotros. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, hermano. El creyente sincero desea tener una comunión con su Dios, mi hermano. Mira, hermano, yo pasé 24 días sin venir a la iglesia, pero mi corazón, mi hermano, anhelaba estar aquí. Yo decía, aunque estuviera sentado en mi oficina solamente y poder escuchar a los hermanos que están predicando, mi corazón, mi hermano, anhelaba estar en los atrios de la iglesia. Nunca había pasado, hermanos, en casi 20 años del cristianismo, en ningún servicio me había perdido, ningún servicio en la iglesia. Pero muchos cristianos estamos tan conformes en sus casas. No hay un anhelo, hermano, como el salmista de estar en la presencia de Dios. Hermano, esta es la casa de oración. Cuando la iglesia se junta, hermano, es un lugar especial. La misma presencia de Cristo está entre nosotros, hermano. No tomes en poco el congregarte. Que tu corazón tenga ese anhelo, pero siempre y cuando tengas esa comunión con Dios. Si tú tienes comunión con Dios, mi hermano, tu alma tendrá necesidad, tendrá sed de estar en la presencia de Dios. Pero si no hay comunión con Dios, por eso hay apatía en nosotros, hermanos. Vaya a Salmo 25:14, por favor. Salmo 25:14. Mire qué dice la palabra de Dios. La comunión, estamos hablando de la comunión con Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Hermano, las personas que no temen a Dios, no hay una comunión íntima con Dios. Solamente aquellos que temen el nombre de Dios, existe esa comunión con Dios, mi hermano. Por eso nuestro caminar muchas veces no es el caminar con Dios. Porque no existe esa comunión íntima. Aquí me habla de algo más íntimo. No solamente comunión, sino comunión íntima con Dios. Es depender absolutamente de Dios, hermanos. Dejarte guiar por Dios. Cuando escuchar la voz de Dios que te dice por ahí no vayas, porque si vas por ahí te va a ir mal. Es porque tienes esa comunión íntima con Dios. Hoy en día pecamos. Hoy en día deliberadamente pecamos, hermanos. Decimos, ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo aquello? Porque no hay comunión con Dios. Si en verdad conocieras a Dios como se predicó en la mañana y en verdad tuvieras comunión con Dios, no preguntarías nunca qué tiene de malo. Porque tú sabrías que sí tiene de malo algo. Porque tu comunión es tan íntima con Dios que te vas a dejar guiar por Él.
Hoy en día pecamos deliberadamente. Hoy en día, hermano, hay pecados no confesados en nosotros de muchos años. Hoy en día hay cristianos que practican el pecado. No estoy diciendo que no seamos pecadores, sino que practiquemos un pecado. Por ejemplo, el pecado de la pornografía. ¿Cuántos cristianos no están metidos ahí, hermano, practicando ese pecado? Pero ¿sabes por qué? Porque no hay una comunión íntima con Dios. Porque si hubiera una comunión íntima con Dios, escucharas la voz del Espíritu Santo y te dijera, está mal lo que estás mirando. Pero como nuestra comunión no existe con Dios, no escuchamos la voz de Dios. ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo aquello? ¿Qué tiene de malo esto? No hay temor de Dios en nuestra vida. Vaya por favor a Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, dice el salmista, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Dígame sí o no, hermanos, que esto es una comunión íntima con Dios. El deseo del salmista es que ya esté yo todos los días de mi vida. Yo no sé usted, mi hermano querido, mi hermana querida, que cuando dimos la noticia que no iba a haber por un tiempo específico reuniones los sábados, servicios de entre semana, yo no sé si su corazón no se puso triste, no dijo, Señor, toca el corazón del pastor que pueda volver a poner los servicios de entre semana. Mi corazón anhela, Señor, estar en tu casa. A mí me sirvió estos días para meditar, hermanos, y tomar la decisión, vamos a reunirnos una vez más. Pero muchas veces no existe esa comunión con Dios y es como con los maestros que dijimos, no hay ningún maestro ya en la iglesia, todos están despedidos. No hay ninguno que tampoco. Muchos se alegraron, muchos dijeron, wow, qué bendición. En vez de ponerse triste, en vez de decir, algo malo estoy haciendo. No hay arrepentimiento hoy en día porque no hay comunión con Dios, hermanos. La comunión con Dios se goza mediante la oración. Qué importante es la oración. Vaya por favor a Romanos 8:15. Hermano, esa relación, esa comunión con Dios, Dios se goza cuando usted y yo oramos, hermanos. ¿Sabe cómo debe ser esa oración? Debe ser fiel. Romanos 8:15, como cuando un hijo habla con su padre, así quiere Dios que nosotros hablemos con él. Mire que dice 8:15 de Romanos, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Esa expresión, Abba Padre, ¿sabe qué significa, hermano? Papito. Dios quiere que tengamos esa comunión cercana con Él, que hablemos con Él por medio de la oración y podamos decirle, papito. Cuando nuestros hijos, mi hermano, no sea usted que es padre, tienen una comunión íntima con sus hijos, que ellos sepan que usted ama a sus hijos, que ellos sepan que usted les entrega su vida entera. Muchas veces ellos dicen, papito, y más cuando te van a quitar algo, papito chulo. ¿Sí o no? Eso es lo que quiere Dios. Abba Padre significa papito. Dios quiere que usted y yo tengamos la comunión tan íntima que le podamos decir, papito, papito, ayúdame, papito, por favor, ando desanimado, anímame, papito. Eso quiere Dios, hermano. Pero muchas veces pensamos que Dios está lejos de nosotros porque no hay comunión con Él. Dios quiere que tengamos esa comunión tan cerca como un hijo con su Padre. Dios anhela eso, hermanos. Mire, vaya ahí a Lucas 11:11, por favor. Lucas 11:11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuándo más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermanos, si nosotros, siendo malos,
le damos buenos regalos a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, cuando tenemos esa comunión y le decimos, papito, ayúdame, papito, por favor, se me está cruzando estas cosas en mi vida, ayúdame, papito. ¿No sabía usted que se puede decir papito a Dios, verdad? Puede decir, hermano. Eso significa Abba Padre, papito. Pero solamente cuando hay una verdadera comunión con Él. Cuando en verdad le conoces y al conocerlo, tienes la comunión con Él. Tan cercana que te atreves a decirle papito. Muchas veces, hermanos, cuando yo he ido de viaje a Salinas a hacer mandados y voy solo, yo voy platicando con Dios, fila por fila. Me voy primero a los de las 10 de la mañana. Y sé cómo se sientan. Sé cómo se sientan ustedes acá ahorita. Familia Tinajero hasta allá atrás. Sé cómo se sientan. Y voy fila por fila. Señor, ayuda a la hermana Rosario, pero no acá. Porque yo sé cómo se sientan. Me puedo equivocar. Alguien se me puede ir. Quizás sí. Y voy fila por fila. De lo que yo sé, de los pendientes, de lo que yo miro. Y voy platicando con Dios. Solito ahí. Me he llevado desde aquí hasta Salinas platicando con Dios. Y de regreso pongo la Biblia. Yo necesito tener comunión con Dios. Pero usted es el pastor. No, antes de ser pastor soy cristiano. Usted es cristiano también. Amén, hermanos. Pero en verdad muchas veces no existe esa comunión con Dios, hermanos. Usted y yo necesitamos tener una comunión íntima con Dios. Y no es por Dios, Dios lo anhela, pero es por nuestro bien, hermanos, estar cerca de Dios. Vaya por favor a Romanos 8:26. Y esa comunión debe ser espiritual, no carnal, hermanos. 8:26 de Romanos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Espíritu está con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, hermano. Cuando usted y yo oramos a Dios, no sabemos pedir, mi hermano, pero cuando tenemos esa comunión con Dios, el Espíritu Santo le dice al Padre, lo que ellos necesitan es esto. No saben pedir tus hijos, pero esto intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, Dios quiere que usted y yo tengamos una comunión espiritual con Él, que dejar que el Espíritu Santo obre en la vida de nosotros. Vaya por favor a Mateo 26:39. Pero también, hermanos, esa oración, esa comunión con Dios debe ser sumisa a la voluntad de Dios, a la voluntad divina. Cuando algo sucede en nuestra vida, hermanos, y nuestra comunión íntima no está con Dios, muchas veces nos alejamos de las cosas de Dios porque no nos sometemos, no es sumisa a la voluntad divina, hermanos. Dios va a permitir cosas en nuestras vidas muchas veces para probarnos, mi hermano. Y si no tienes comunión con Dios, te vas a alejar de Dios enojado, dice Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermano, Dios nos va a permitir pasar situaciones difíciles muchas veces en nuestras vidas, mi hermano. Y si no tengo comunión íntima con Dios, me voy a alejar de Dios, me voy a enojar con Dios, mi hermano. Seamos sumisos a la voluntad de Dios, decirle, papito, si usted permite esto en mi vida, solamente te pido que me ayudes a salir de esta. Pero si no hay comunión con Dios, nos vamos a enojar con Dios, hermano, y le vamos a preguntar, ¿por qué permitiste que me pasara esto a mí? Porque no hay comunión con Dios, no conoces a Dios. Al conocer a Dios, yo sé que Dios me va a probar. Pero yo también sé que me dice Dios, no temas, me dice Dios, porque yo estoy contigo. No desmayes, me dice, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y también sé que me dice, siempre te ayudaré
Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero muchas veces Dios permite situaciones en nuestras vidas y al no tener la comunión íntima con Él nos enojamos con Dios. Nunca se enoje con Dios. Primera de Juan 1:9. También esa comunión por medio de la oración debe ser penitente. ¿Qué es eso? Implorando perdón. Usted y yo necesitamos saber que tenemos un Dios que nos perdona. Porque vamos a pecar, hermanos. Este cuerpo es un cuerpo pecaminoso. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al tener yo comunión con Dios, si yo peco un día, el mismo día, hermano, tengo que ir al trono de la gracia y pedirle perdón a Dios, sabiendo que Él me va a perdonar. Pero al no tener comunión con Dios, no confieso pecados, hermano, y tenemos una lista de aquí hasta por allá de pecados no confesados, porque no hay una comunión íntima con Dios. Usted y yo necesitamos saber que tenemos un Dios que perdona pecados. Pero si no hay una comunión íntima con Él, hermanos, por eso cargamos pecados no confesados de años nosotros. Hasta el rostro se refleja, hermano, de nosotros. A veces los rostros desencajados, llenos de pecado. Porque no hemos entendido que usted y yo necesitamos tener una comunión íntima con Dios. Y al saber y al tener una comunión íntima con Dios, yo sé que Dios me perdona mis pecados. Ahora, no se confunda cuando uno practica pecado. Adultero y no me arrepiento. Dios me perdonó. Dios perdona. Pero dice la Biblia: aquel que se aparta alcanzará misericordia. Hermano, le recuerdo que tenemos a un Dios santo que no se complace con el pecado. Vaya por favor a Romanos 6:18, Efesios 6:18. También esa comunión con Dios por medio de la oración debe ser constante. 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debe ser constante, hermanos. ¿Qué tanto ora usted? ¿Qué tanto oramos, hermanos? Si usted en verdad tiene comunión con Dios, usted tiene que platicar con Dios todos los días y en cada instante de su vida. Mire, se canceló por un tiempo los días sábados. Usted necesitaba estar orando en su casa, usted necesitaba estar orando en su automóvil, usted necesitaba estar orando en su trabajo, hermanos. Usted necesita estar orando en todo tiempo. Hay necesidad, hermano. Estamos en medio de una pandemia. Es para que el pueblo de Dios se postre a orar a cada momento, hermanos, que Dios nos pueda socorrer, hermanos. Pero no hay una comunión íntima, entonces no oramos, no platicamos con Dios. ¿Qué tanto platicamos con Dios? Si hiciéramos un estudio en la iglesia, que le dijera a la hermana secretaria: hermana, vaya con cada familia, entrevistar a cada familia de la iglesia, y que fuéramos sinceros, y que la hermana nos preguntara por familia cuánto tiempo al día pasan orando, y al final hiciéramos una suma, nos espantaríamos, hermano, del tiempo que la iglesia pasa orando. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay comunión con Dios. Al tener una comunión con Dios, yo tengo que platicar con Dios todos los días. Si yo tengo comunión con mi esposa y platico con ella nada más los puros domingos, ¿usted cree que hay comunión con ella? Y mire que al hombre no le gusta platicar. Bueno, hay excepciones. Porque la mujer te tira 25,000 palabras en un día y el hombre unas 3,000. ¿Ven? No hay comunión. Igual con Dios, hermano. ¿Cómo tendremos comunión con Dios si no platicamos con Dios? ¿Cuál comunión, hermano? ¿Cuál cosa en común? ¿Qué es lo que significa? No. Seguimos.
Lucas 18:1. Y también, para tener comunión con Dios por medio de la oración, debe ser persistente. Mira, aquí pone el Señor un ejemplo de ser persistente. Lucas 18:1. También le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, siendo persistentes. Y diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Nos pone el ejemplo de una viuda, hermanos, con un juez que ni conocía a Dios, dice la Biblia, hermanos, y no tenía respeto a los hombres. Pero dice este juez, esta viuda, en pocas palabras, ya me enfadó. Tanto que viene, tanto que su persistencia, le voy a hacer justicia. Y luego dice Dios, ¿acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Bueno, Dios contesta. Siempre y cuando tengamos esa comunión íntima y seamos persistentes. Mi suegra oró por nosotros 10 años. 10 años estuvo orando mi suegra. Hasta que en septiembre de 2001 alguien tocó mi puerta y gloria a Dios fui salvo. 10 años. La pregunta es, ¿fue persistente mi suegra? Claro que sí. Muchos de nosotros hemos dejado de orar por aquella petición que has hecho. Mira, hermano, yo tengo años orando por algo. Años. Y Dios no me ha dado la calma para poder actuar. Años. Y sigo orando. Porque sé que el que le clama día y noche, Dios va a contestar. ¿Se tardará en responderles? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios, hermanos? ¿En verdad somos persistentes? Mire, cuando nuestros hijos quieren algo, se acercan a ti, papá. Papito chulo, cómprame eso. Ay, ¿quién es el hombre más guapo? ¿Sí o no? Bueno, mis hijas sí me hacían a mí. ¿Quién es mi papito chulo? ¿Quién es mi papito chulo? ¿Quién me va a comprar lo que le estoy pidiendo? Sabían cómo entrar. Eran persistentes y te hablaban con cariño, así como Dios quiere que digamos papito. ¿Y qué hacía uno? No tardamos en responderles. Está bien. Vamos a comprarlo. Imagínate Dios, hermano. Por eso dice Dios, si vosotros siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, hermanos? Dios es bueno, pero quiere que nosotros tengamos comunión con Él, que le digamos papito y que seamos persistentes, hermano, constantes con Él. No nada más los días domingo. Eso es religiosidad, mi hermano. ¿No te has cansado de tu religión antigua de tantos años, hermano? Pues nomás cambiaste religión católica, religión bautista. El cristiano, hermanos, es una relación personal con Cristo. Una relación íntima, una comunión íntima con Dios. Yo no sé si usted no ha experimentado eso, hermanos, pero le invito a que experimente a tener una comunión íntima con Dios. Tanto que usted se deje guiar por Dios, que tanto que usted diga, escuché la voz de Dios, que no vaya para allá, que no haga eso, que no actúe así, tanto así, hermano. ¿Usted escucha la voz de Dios? Sí, pastor, ¿qué día soñé? No, comiste muchos frijoles tal vez.
Digo, de escuchar la voz de Dios, que tú sepas que te dice, no está bien lo que estás mirando. O nomás a mí me ha pasado. A mí de por sí, yo se lo he dicho, no me gusta ver televisión. Cuando miro televisión, miro un partido de fútbol. Llegué, cambié, miré un poquito el fútbol americano, un poquito. Pero dentro de eso a veces pasan comerciales que no están bien. Y ahí dice Dios, cámbiale o apágalo. Pero cuando no hay comunión con Dios, ahí estamos. Usted sabe, hermano. No me quede viendo así, usted sabe. Amén. Vaya por favor a Salmo 63:6. La comunión con Dios se goza mediante la meditación, hermanos. ¿Qué tanto meditamos en la palabra de Dios? ¿Qué tanto meditamos con Dios? Salmo 63:6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Dice la Biblia, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Una persona, hermanos, que medita en las vigilias de la noche es porque en verdad tiene comunión con Dios. Pero muchos cristianos dicen, no, pastor, yo me acuesto y empiezo a roncar y hasta el siguiente día no me despierto. ¿Cuál comunión? A veces hay situaciones en tu vida que merecen la meditación de tu vida, hermanos. Situaciones difíciles en tu vida. Yo no sé cómo puedes dormir plácidamente toda la noche sin que tú puedas meditar en las vigilias de la noche. No lo sé, hermano. No lo sé. Hace poco estuvo mal la hermana Marely Méndez. Tuvo una pequeña cirugía, o una cirugía, un poquito la pequeña. Y tenía eso en mi corazón y yo estaba medio bruto en mi cama. Pero Dios me levantaba de madrugada, hermanos, para poder orar por esa muchacha. Pero usted es el pastor. No necesariamente. Antes de ser pastor, hermanos, Dios hablaba a mi corazón y lloraba por las personas de la otra iglesia cuando había una necesidad fuerte. Hermano, yo no sé usted cómo puede dormir sin ninguna preocupación. Las cosas no están bien en nuestras vidas. Hermano, si en verdad tuviéramos una comunión con Dios, dice la Biblia, cuando medité en ti en las vigilias de la noche, tiembla, hay un terremoto, ni el terremoto te despierta, hermano. Mira, hace poco hubo un temblor, no sé qué día, estaba en la sala ahí, cuando sentí, mi esposa estaba bañando, cuando sentí a mis muchachos, ¿qué pasó? ¡Tembló! Pues sí. Ahí pónganse. Se fue falta. No sé si lo sintió usted. Pero mucha gente dormida, hay un terremoto y ni se despiertan, hermanos. ¿Qué van a estar meditando con Dios? Pero cuando en verdad tenemos una comunión íntima con Dios, hermanos, las madrugadas son los momentos más preciosos que puedes tener ese compañerismo con Dios. A veces no hay necesidad que te hinques. A veces acostado, meditando y platicando con Dios. Tenga esa comunión con Dios, hermanos. Es para nuestro bien. 94:19 de Salmos. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Hermano, Dios nos consuela. Dios alegra nuestra alma, hermanos, siempre y cuando usted y yo meditemos con Él, siempre y cuando usted y yo tengamos esa comunión que Él quiere que usted y yo tengamos con Él, hermano. Él quiere que nosotros le digamos, papito, Abba Padre, que nosotros seamos persistentes, seamos constantes en nuestra comunión con Él, hermano. Él quiere anhela en su corazón tener esa comunión de sus hijos con Él. Ya deje de jugar a la iglesia. Sea en verdad, hermano, un hombre
y una mujer con comunión íntima con Dios, tu vida va a ser diferente. Porque nuestra vida no es diferente. Seguimos siendo los mismos peleoneros, bravucones, mal hablados. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios y no tenemos comunión con Dios. No escuchamos la voz de Dios. Salmo 65, 4. La comunión con Dios es bienaventuranza. Es bienaventurado el hombre, la mujer, hermanos. La palabra bienaventurado significa feliz. 65:4 dice bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Feliz, dice la Biblia, el que tú escoges, Señor, y atrajeres a ti, para que, mi hermano, tú y yo somos bienaventurados. Él nos escogió entre millones de personas mejores que nosotras, hermanos, para que tengamos comunión con Él, para que lleguemos a sus atrios, y dice, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Hermano, la iglesia, no la menosprecie, hermano, es algo importantísimo para nuestras vidas. Yo no me vería fuera de la iglesia, hermanos. El día que Dios me quitara de la iglesia, mi oración es, Señor, llévame contigo ya. Yo no me veo fuera de una iglesia. No estoy hablando como pastor. Yo puedo renunciar un día a ser pastor. Yo me puedo congregar en una iglesia. Yo estoy hablando de eso, de que nunca me quite, hermano, de estar en una iglesia, de poder venir a cantar, escuchar predicación, poder tener compañerismo con los hermanos, poder tener comunión con mi Dios, porque yo sé que aquí está el bien, hermano. Yo puedo dar testimonio de mi vida para honrar y glorificar a Dios, hermanos. De cómo Dios nos ha bendecido por estar en la iglesia. Cerca de 20 años de estar en cada servicio de la iglesia. Estuvieran enfermos nuestros hijos o mi esposa, nosotros íbamos a la iglesia. Y muchas veces, hermano, la enseñanza mejor de un padre son con los mismos hechos, no con palabras. Yo siempre les pregunto a mis hijos, ¿qué pasaría si yo me hubiera muerto en estos días? ¿Seguiría yendo a la iglesia? Sí. Y eso alegra mi corazón. De que ellos pudieran mirar que en verdad hay una comunión con Dios. Por muchos años pudieron mirar el altar familiar en mi hogar. Verdadera comunión con Dios. Momentos preciosos que nunca se les va a borrar en su vida a ellos. Qué tanta comunión tenemos con Dios. Qué importante, hermanos, es tener comunión con Dios. Pero muchas veces esa comunión se rompe por el pecado. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Muchas veces decimos tener comunión con Dios y todavía andamos en tinieblas, hermanos. Andamos practicando pecado y no puede ser, hermanos. Mire, rapidito, en 5 minutos te voy a dar a 5 hombres que encontré aquí en la Biblia, y pueden haber más, que tuvieron comunión con Dios. Mire, Génesis 5:24. Vemos a Enoc. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hermano, la Biblia no habla mucho de Enoc. Lo que dice la Biblia, que Enoc caminaba con Dios, eso me dice a mí que Enoc tenía una verdadera comunión íntima con Dios, hermanos. Tanto que dijo Dios, este hombre no verá la muerte. Y dice la Biblia que Dios se lo llevó y no vio la muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque Enoc caminaba con Dios. Enoc tenía comunión con Dios. Era tanta la comunión de Dios con Enoc que dijo, no, este varón no verá la muerte. Génesis 6:9. Vemos a Noé.
Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé también tenía una comunión íntima con Dios. Cuando Dios decide, hermanos, traer a toda la humanidad, a todas las bestias del campo, dice la Biblia en el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Un hombre, hermanos, que tenía una comunión íntima con Dios, halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios se arrepintió de eliminar a la humanidad por un hombre que tenía comunión íntima con Dios. Abraham, Génesis 17. Ahí adelantito nada más, Génesis 17. Versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, versículo 22. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham, hermanos. Dios hablaba con Abraham. ¿Por qué? Porque tenía una comunión íntima con él. Vaya a Éxodo 33:11. Te menciono a Moisés. Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Hermano, Dios tenía una relación, una comunión íntima con este hombre llamado Moisés, que podía hablar cara a cara con él. Mire, por último, Salmo 27:4. Te menciono a David. Salmo 27:4. Mire lo que David decía en este precioso salmo que ya leí anteriormente. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Eso me habla de una comunión íntima con Dios, hermanos. ¿No le gustaría a usted mantener una comunión tan íntima con Dios? Qué maravilloso es que un Dios santo, hermanos, e infinito, nos conceda la dicha de su dulce comunión. Tú y yo no somos dignos de tener esa comunión con Dios, pero Dios lo anhela. Dios desea que tú y yo tengamos esa comunión íntima con Él. Además, cantamos el precioso canto número 319, dulce comunión, la cantamos. Esa dulce comunión quiere Dios que usted y yo la tengamos con Él, hermanos. Que nuestra vida dependa de Él. De poder preguntarle a cada momento, Señor, ¿está bien lo que voy a hacer? Esa comunión cada vez más, cada mes más. Pasan los años y nuestra comunión tiene que ser más cerca, hermanos, más penetrante. ¿Cómo está usted con Dios? ¿Cómo estamos, hermanos, con esa comunión con nuestro Dios? Dios anda buscando para que tengas esa comunión con Él. Y que llegues a decirle, Abba Padre, papito, ayúdame. Señor, Padre, damos las gracias porque es bueno con nosotros. En la mañana se enseñó, Señor, de conocerle a usted. Y me temo que muchas veces en verdad no lo conocemos. Ahora se predica, Señor, de tener comunión con usted. Esa unión, esa cosa en común que necesitamos tener. Esa dependencia absoluta de usted, Señor. Solamente se halla con tener comunión con usted. Ser constantes, persistentes, Señor. Ayude a su pueblo, Padre. Ayúdenos a nosotros, Señor.
a que podamos percibir su presencia en nuestras vidas, Padre. Yo le pido perdón, Señor, porque muchas veces he perdido esa comunión con usted. Pero ayúdame, Señor. Yo anhelo eso, Señor. Ayúdeme a inculcarle a mis hijos todavía, Señor, esa comunión con usted también. Permítame, Señor, también enseñar a mi nieto a tener esa comunión con usted, Señor. Ayuda a mis hermanos aquí presentes, Señor. A mis hermanos que me están mirando por internet, también sea con ellos. La comunión con Dios es el todo de nosotros, hermanos, como cristianos. Padre Celestial, ayúdenos. Fortalezca nuestras vidas, Señor. Que cada día nuestra comunión con usted pueda estar más cercana. Le damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén. Puestos de pie, hermanos, por favor.